Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes un mensaje que ha sido de ánimo, de aliento a mi vida en estos últimos días. Todos nosotros hemos experimentado momentos en que nos hemos sentido solos, en que tal vez hemos estado sin esperanza, hemos experimentado el abandono de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos tal vez, o soledad en medio del ministerio, o tal vez por causa de cualquier circunstancia adversa, ya sea una enfermedad o no sé lo que estés viviendo. Y quiero llevarte a la palabra, a un texto del apóstol Pablo en su última carta. Sus últimos momentos, sus últimos instantes de vida, él escribe una carta a su amado hijo Timoteo. Y en la parte final nos deja ver a este Pablo en sus últimos instantes, sabiendo que va próximo a ser ejecutado, a ser decapitado por causa del Evangelio, por causa de la predicación, por causa del Señor. Pero nos deja ver en ese capítulo final muchos aspectos de un corazón transformado por Cristo, transformado por el Espíritu Santo. Y quiero llamar su atención a segunda carta de Timoteo, el capítulo 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer versículos 16 y 17, donde vamos a encontrar varias cositas que nos ayudan a ver cómo es ese corazón transformado por Cristo, cómo es ese corazón lleno de esperanza en quien es Dios. Vamos a leer versículo 16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y el apóstol Pablo, ¿no? Quien recordaríamos o leemos en Hechos de los Apóstoles, quien estuvo participando en la plantación de gran cantidad de obras, quien estuvo de pronto con muchos colaboradores, como nos deja ver las cartas, o en esos saludos finales de Romanos, algunas cartas particulares en donde menciona un listado de hermanos, de colaboradores. Y llega un momento en el que él tiene que presentar defensa y dice el texto bíblico: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y algo que experimentó el apóstol Pablo fue la soledad. Algo que experimentó el apóstol Pablo fue el desamparo. Y creo que cada uno de nosotros también lo hemos vivido. Cada uno de nosotros hemos batallado tal vez en alguna circunstancia en el que hemos experimentado la soledad, en el que hemos experimentado y podemos decir: en el momento en que más necesitaba, nadie ha estado conmigo. En el momento en el que estaba batallando y necesitaba una mano amiga, un aliento de alguien, no hubo nadie a mi lado. Y dice la palabra, sino que todos me desampararon. Todos lo dejaron solo. En el momento en el que el apóstol Pablo tal vez le hubiese gustado tener la compañía de alguien, no la tuvo. Y creo que pensar en este hombre con todo lo que pudo ofrecer en medio del ministerio, con todas las vidas que pudo impactar, pero llega un momento también de soledad y de desamparo. Y llama mi atención la siguiente frase, ¿no? Dice el versículo 16, después del punto y coma: no les sea tomado en cuenta. En los momentos de desamparo y de soledad, de profunda tristeza, cuando más necesitábamos tal vez de otras personas, muchas personas nos abandonarán. Todos hemos experimentado la soledad, sea en el ministerio, sea en la obra del Señor, sea en medio de la enfermedad, sea en medio de la prueba. Pero el apóstol Pablo nos muestra un corazón que no guarda rencor, un corazón perdonador, un corazón que no alimenta en su mente pensamientos de odio hacia: porque todos me dejaron, me abandonaron, los odio y son lo peor que pueda pasar. No, vemos este carácter transformado del apóstol Pablo por la obra del Evangelio, por Cristo mismo, por la labor del Espíritu Santo, diciendo y manifestando: no les sea tomado en cuenta.
Esas son las mismas palabras o similares a las que pronunció Esteban cuando estaba en medio de ese apedreamiento y lo estaban acusando de muchas cosas. Él pudo presentar defensa, pero todo eso causó la ira de estos celosos fariseos quienes le apedrean y él en medio de sus últimos instantes, tal vez experimentando el dolor de las piedras y sangre en su rostro, pudo decir: no les tengas en cuenta este pecado. Un corazón perdonador, pero también es el mismo corazón que nos expresó Jesús en la cruz del Calvario, cuando los soldados están clavándole allí en el madero. Jesús pudo decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Un corazón transformado por el carácter de Cristo en medio del desamparo, de la soledad, es un corazón perdonador, es un corazón que no guarda rencor, es un corazón que no odia, es un corazón que aprendió a perdonar, es un corazón que no alimenta esos pensamientos de profunda soledad y echando culpas a otras personas. Versículo 17 nos presenta también una perspectiva que es de mucho ánimo. Y el apóstol Pablo pudo decir todas estas cosas porque él reconocía quién era Dios en su vida. Mira el versículo 17 de 2 Timoteo capítulo 4. Dice así: pero el Señor estuvo a mi lado. Y yo creo, y sí que lo hemos expresado en medio de muchas enseñanzas, los peros en la Biblia son supremamente importantes. Y el apóstol Pablo pudo decir aquí: pero el Señor. Sí, los compañeros, los siervos del Señor, mis colaboradores, me desampararon, pero el Señor. Nota que este pero nos lleva a levantar la mirada hacia el cielo. Sí, en este plano horizontal en el que estamos, como seres humanos fallaremos, como seres humanos eh, tal vez fracasaremos en muchas cosas, como seres humanos defraudaremos a otras personas. Pero cuando yo levanto mi mirada al cielo y miro al Señor, ahí encuentro un verdadero refugio, un verdadero amparo, una verdadera solución al asunto que estoy viviendo. Dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado. Mientras todos me desampararon, yo pude experimentar la compañía de Dios. El apóstol Pablo, quien era un fariseo de fariseos, un conocedor de la ley, sabía quién era Dios. Y ese Dios que es omnipresente estaba en la prisión con él. Estuvo en esa defensa con él. Estuvo en esa primera defensa en donde no hubo otro ser humano. El apóstol Pablo levantó su mirada y pudo reconocer y saber que el Dios omnipresente estaba ahí a su lado. Cuando hemos experimentado la profunda soledad, la profunda tristeza, el desamparo de la familia, el desamparo de los hermanos de la congregación, el desamparo del liderazgo de la iglesia, no recordemos que el Señor no nos desampara, que Él siempre está a nuestro lado. Pero no solo eso, sino también nos deja ver otra cosa y otro atributo del carácter de Dios expresado ahí por el apóstol Pablo. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Si hay algo que también entendía el apóstol Pablo, es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que otorga fuerzas al débil, al cansado, aquel que no tiene absolutamente ninguna fuerza, aquel que se gloría en medio de la debilidad, aquel que reconoce: soy incompetente, no puedo, necesito de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, en medio de su debilidad, pudo experimentar las fuerzas que da Dios al cansado, al fatigado. Y eso somos cada uno de nosotros en ciertas circunstancias, en ciertas dificultades, cansados y fatigados, pero podemos experimentar las fuerzas que da el Señor. No sé cuál sea la situación que estés viviendo en este día, ni el desamparo que puedas experimentar en medio de tu soledad, de tu profunda tristeza. Pero déjame decirte, a la luz de la palabra, que el Señor está a tu lado,
que el Dios Todopoderoso también te dará las fuerzas. Pero su propósito al acompañarnos y al darnos fuerzas para el apóstol Pablo y para cada uno de nosotros está expresado también en ese versículo 17. Dice, para que por mí, dice, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El apóstol Pablo, en medio del desamparo y la profunda tristeza, en medio del abandono de sus familiares, en medio del abandono de sus colaboradores, pudo experimentar a Dios omnipresente, acompañándole, al Dios Todopoderoso, dándole fuerzas. Pero esas fuerzas y esa compañía era para cumplir un propósito. Y el propósito es para que por Pablo fuese cumplida la predicación y que muchas personas escuchasen la palabra. El propósito de Dios al darnos fuerza y al acompañarnos es que cumplamos su propósito. Un propósito de dar a conocer el mensaje de salvación, un propósito de predicar la palabra, un propósito de anunciar su nombre, un propósito de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia. El Señor te ha puesto en tu familia, te ha puesto en ese lugar de trabajo, te ha puesto en ese lugar de estudio. Te dará las fuerzas aún en las pruebas y en las dificultades y en el desamparo y en la profunda soledad para que por ti se ha cumplido la predicación y que esas personas que están a tu alrededor puedan escuchar la palabra. Las fuerzas y la compañía de Dios son para cumplir sus propósitos. Que levantemos nuestra mirada al Señor y digamos, pero el Señor está a mi lado, el Señor me dará las fuerzas para cumplir sus propósitos. El apóstol Pablo en sus tiempos finales escribe esta carta y en ese capítulo nos deja ver muchos aspectos de un corazón transformado y simplemente quería compartir estos contigo que han sido de ánimo y espero que también sean de ánimo para tu vida. Muchas gracias por atender hasta el final de este video. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo y chao, chao.